¿qué diferencia ves entre un Andrés Manuel jefe de gobierno y un Andrés Manuel presidente? O sea, ¿qué te convenció para llegar con él y ahorita cómo lo ves? Sí, es completamente distinto lo que veo hoy. A mí me convenció, porque yo entré a trabajar no porque fuera seguidora de él. Okay. No, yo entré a trabajar como su asistente, pero a las pocas semanas digo, ¿es real? Entonces, neta. O sea, ¿sí estamos entregando los departamentos? Y me tocaba hacer el seguimiento. Y entonces yo decía, sí se están entregando los departamentos. Sí se están entregando las tarjetas de adulto mayor. Sí se están entregando los créditos y sí son a la palabra. Puede ser que la idea que todos tenemos del gobierno, que nunca ayuda, o sea, dije, y además lo oía hablar, decía, sí le creía. Decía, por supuesto, porque trabajaba en consecuencia. Entonces, hoy veo yo claro, también no es lo mismo pensar en cuando conoces a alguien a los 20 que cuando la reconoces ahora. Por supuesto que espero ser mucho más madura que antes. Entonces ya veo otras cosas. Antes me emocionaba muy fácil. ¿Pero en qué momento crees tú que López Obrador se volvió a ser esa persona que a lo mejor se ayudaba? Porque también yo recuerdo que cuando fue jefe de gobierno los índices de desempleo en la Ciudad de México eran altísimos. O sea, me acuerdo hace poquito vi una entrevista que tenían López Obrador y Loret en 2017, finales de 2017, y le decía, oye, pero a ver, sí, quieres primero los pobres, quieres sacar a México adelante y tal, pero ¿cómo? Si en tus resultados, cuando fuiste jefe de gobierno, pues no lograste eso, o sea, todo lo contrario. Y decías luchar contra la corrupción y recibiste la Ciudad de México en el lugar 32 de estados, y la ciudad obviamente en ese entonces era el Distrito Federal, de corrupción, estaba en el lugar 32 y lo dejaste en el mismo lugar 32. Yo creo que eso mismo lo venimos a ver hoy a casi 6 años del sexenio López Obrador. Mira, como presidente de la República. El asunto de corrupción es otra cosa completamente distinta al fondo que tenían sus intenciones. Claro. Las intenciones, y en eso yo le sigo creyendo. Yo sí creo que él no quiere fregar a la gente, que él quiere ayudar a la gente. Pero el problema es su método. No, el problema es el método. Claro. A ver, él caminó el país, caminó muchos estados te estoy hablando hace muchos años. O sea, él tiene la visión de un país en los 80s. Por eso cuando hace el ejemplo del burro, del trapiche que está haciendo... Sí, que esa es la economía que queremos, es las declaraciones de López Obrador. Por supuesto que es sumamente romántico pensar que los jóvenes quieren dedicarse al campo. Es una idea muy bonita, muy romántica. Y hay algunos tiktokeros que se dedican al campo y son influencers, ¿no? Como el chico colombiano. Es que padre que los chavos quieran tener una granja. No es la realidad. Entonces, a mí me parece que ahí él confunde. Él quiere ayudar a la gente, él quiere que la gente salga de la pobreza, pero no sabe cómo, porque siempre ha leído los mismos libros. Y ese es un problema que yo veo con Andrés Manuel y lo veía desde el principio, que era, él siempre lee lo que quiere leer. Y a veces uno tiene que leer lo que no te gusta leer. Claro. Para poder encontrar las soluciones a las cosas. Pues es como las matemáticas. A veces no les gustaban mucho las matemáticas a los chavos y las tienes que aprender. ¿Por qué? Porque más adelante te van a servir para tomar decisiones y para llegar a la solución de problemas. Los quebrados, en mi época eran quebrados, ahora son fracciones. ¿Por qué los aprendemos? No es porque voy a ser quebrados toda mi vida o fracciones. Es porque me están enseñando la forma lógica de solucionar algo. Claro. Entonces, las matemáticas, o sea, a lo mejor estoy dándole muchas vueltas, pero es eso. Él quiere llegar a ese punto, no sabe cómo. ¿Y tú siempre le viste característica de no leer lo que no le conviene, no escuchar lo que no quiere escuchar? Sí. Okay. O sea, sí. Ahora, también yo veo una pregunta que me hiciste, a partir de qué momento. Yo creo que el fraude lo enojó muchísimo, porque antes yo no percibía en él rencor, odio, no lo sentía. O sea, si él iba para allá derecho y en el camino pues te pisaba, pues chin, pero no iba para pisarte. En el 2006 él se enojó mucho. Se enojó mucho. Y lo demuestra. O sea, digo, yo personalmente no creo tanto que... O sea, se enojó mucho. Que haya habido un fraude, pero sí se nota ese rencor constantemente, va al 2006. Sí. Y antes del 2006 no estaba.
O sea, el 2006 fue el punto de quiebra entre López Obrador. Sí, yo sí vi ese cambio de ser una persona que no odia a ser una persona que puede guardarle rencor a alguien muy canijamente, ¿no? O que alguien que trabaja mucho por los niños, por el medio ambiente, como no está con él, entonces desestima ese activismo, desestima ese esfuerzo. Sí, como organismos como, como lo que hace diario. Pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque ahora no sería el único, pero cualquier intento de progreso, pues termina con el medio ambiente. O sea, así es. No podemos generar energías limpias totalmente. Todavía estamos muy casados con los fósiles. Pero sí podemos buscar transitar, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. El medio ambiente no le interesa. Claro. No ve el problema. Dices y dices bien, está metido y encasillado en los años 80, cuando caminó el país. Exacto. Ahora, esto yo te lo digo porque yo lo que le voy a agradecer toda mi vida son esas giras. O sea, yo después de trabajar con él 2 años y medio, porque luego renunciamos, o sea, yo renuncié en julio, agosto del 2005 para irnos a pre-campaña. Y desde entonces y hasta finales del 2011 recorrí el país. Tuvo la oportunidad de conocer todo el país. O sea, yo siempre digo, ni de repartidora de Sabritas hubiera yo conocido tanto. Oye, pero y a ver, aquí entra una pregunta que yo siempre le quiero hacer al presidente, porque se jacta de no ser un corrupto, de ser una persona decente, traer 200 pesos en la cartera. ¿Con qué dinero recorres todo el país? Mira, esa pregunta específica no te la puedo contestar. Porque afortunadamente... No sabes. Yo nomás veía pasar cosas, pero yo nunca estuve cerca de... Y eso, ¿sabes qué? Se lo tengo que agradecer un poco también a Nicolás, quien fue mi jefe muchos años. Me decía, no, eso tú no. O sea, no te quiso exponer a eso. Jamás. Qué bueno. Jamás. Entonces yo sé lo que pasaba. Yo formaba parte de la Asociación Civil Honestidad Valiente. Éramos 5. Era César, Laurita, Gabriel, no me acuerdo quién, Esquer y yo. Éramos 5. Pero a mí nada más me daban a firmar. Yo no revisé cuentas de nada. Qué bueno. Pero yo ya en los últimos años ya empezaba a ver cosas que a mí no me gustaban. Sobre todo del ahora superdelegado de Gabriel García, que era el que manejaba los dineros de la campaña, ya no me gustaban muchas cosas. Y fue una de las razones por las que ya no estoy ahí. Pero, diputada, partiendo de este balance en el que usted puede contrastar su experiencia, tanto estando con el presidente y a la par ahora que estamos en una posición pues en donde ya no hay cercanía con el presidente, ¿qué nos puede decir respecto a la actitud que tiene López Obrador con 3 aspectos fundamentales que ya mencioné? Primero, la vida. Ajá. Como se ha comentado, en este gobierno han perdido la vida más de 1 millón de mexicanos, ya sea por la crisis del COVID, por la crisis de inseguridad que se vive, por el mal manejo de la pandemia, porque no se le están entregando los medicamentos a las personas que lo necesitan, y esto está generando una afectación en la calidad de vida de las y los mexicanos. En segundo lugar, pues el tema de la verdad. Tenemos un presidente que constantemente está mintiendo de manera descarada en las mañaneras, dice lo que quiere decir y ya parece que es un juego en donde, como estamos acostumbrados a la mentira, pues una mentira repetida tantas veces se convierte en una verdad. Y todo esto afecta el valor que yo considero... Y en las encuestas vemos la percepción de seguridad. La enorme popularidad tiene mucho que ver con el discurso, por supuesto. Y todo esto afecta el que yo considero que es el valor más importante, que es el de la libertad. No somos libres para salir a la calle y sentirnos seguros. No somos libres de decidir. Se nos ha coartado la libertad de expresión. Desde su experiencia con estas cuestiones donde usted ha estado del lado de López Obrador y ahora le toca hacer oposición, ¿qué es el contraste que ve en esos 12 personajes, uno muy diferente al otro? ¿Y en qué condiciones estamos? Y nosotros, desde esa trinchera como ciudadanos, como partidos políticos, como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para salir adelante y enfrentar a este presidente que a la mayoría de los mexicanos nos ha dado la espalda?
Primero aclarar que no me tocó estar en la oposición, decidí estar en la oposición. Imagínate, lo conocía también que decidió estar en la oposición. No me tocó. Como millones de mexicanos. Sí, bueno, pues, decidí. Porque sí, a veces te toca pues, estar acá, ¿no? Pronto. Pero no, yo sí lo decidí. Y regreso un poco a lo que te dije, la oportunidad que tuve de conocer el país. Y ahí me di cuenta, a través de los años, que él cometió un error muy grande, que fue llegar a los lugares solo a hablar. Se perdió todo lo que yo sí aproveché. Porque llegábamos a un lugar y lo bajábamos de la camioneta, ahora sí que casi aventábamos al templete, y en ese entonces, una vez en el templete yo ya tenía más o menos medido cuánto se iba a tardar, además siempre oyéndolo, yo me iba a buscar pues que los cigarros, que las halls, que el baño, comida, si tocaba comida, pues a buscar comida, agua, de todo. Y entonces yo iba al mercadito, iba acá, platicando. Estaba abajo, o de pronto no me tocaba hacer nada, y entonces yo estaba abajo, porque yo no me tocaba estar en el templete, oyendo. Eso, a un principio, por supuesto que no lo valoré. Dije, así es esto. Pero después que pasaban los años y yo lo oía, decía, es que eso no pasó. Porque acabamos de estar en Coahuila y le dijeron otra cosa, pero él no lo escucha. ¿Qué es el patrón otra vez que dice? Dejó de escuchar. Entonces, allá voy. ¿Qué es lo que pasó con Andrés Manuel? Se quedó con la realidad del país de hace muchos años. Una realidad que en ese entonces existía. Hoy no existe. Hoy, por supuesto que él quiere que los chavos se dediquen al campo, que dejen la tecnología y las tabletas, que dejen las drogas y que sean buenos muchachos. Pero los jóvenes no deciden ser delincuentes, no deciden morirse de hambre, no deciden no tener la capacidad de entrar a la preparatoria porque sí. Es su entorno el que los camina.